considerarme un hombre realizado, más allá de mis aciertos y más allá de mis errores. Visto así, podría yo reclamar el justo derecho de acogerme al descanso en la paz de mi hogar. Si el cine tiene un propósito largo de sus aproximados 128 años de vida, ese fue inmortalizar. En su momento, Civil War de Alex Garland no me voló particularmente la cabeza, a pesar de tener algunos rasgos realmente destacables. Pero me dejó pensando en algo que hasta el día de hoy tengo en la cabeza: la fotografía y su fin indispensable: no olvidar. Vos no le sacás una foto literalmente todo. Si ves en tu galería te vas a encontrar con cosas que te gustaron, te impactaron, te parecieron particularmente bellas o lindas, pero todas cumplen una misma función: que no mueran en tu memoria. La imagen le da una presencia, le da una validez que la memoria muchas veces no tiene, y esto inherentemente está relacionado al cine. Si quisiera mostrarles cómo era la Nueva York de los 70, no se las describiría, les mostraría Taxi Driver. Y si quisiera explicar cómo era la Berlín de los años 20, les mostraría Berlín, la sinfonía de una gran ciudad. ¿Qué elegimos filmar o fotografiar tiene un papel fundamental en cuanto a qué va a quedar en la memoria? Un video que va a salir en el tiempo reciente es una reflexión sobre cómo el cine estadounidense retrató la guerra de Vietnam, en lo que considero que es la mayor obsesión del cine norteamericano, pero este video me sirve de antesala a ese. Si están dentro de la industria, sabrán lo que conlleva hacer una película, en cuanto a dinero, logística, gente, habilidad, tiempo. Es un proceso largo y muy complicado. Hay mucha gente que no se dedica a esto y que por ende no conoce el detrás de escena. No tiene en cuenta lo complicado que es hacer siquiera un cortometraje. Con esto en mente se entiende por qué el cine latinoamericano empezó en tiempos recientes ahora sí tener el foco del resto del mundo. Y con esto no me refiero a series como El Encargado o Envidiosa, esas que se vayan a la mierda. Me refiero a una valorización cultural por parte de los estándares de la industria. Que sí, los Oscars son premios vacíos y muchas veces sin valor que premian a películas que la mayoría de las veces hacen por los intereses de gente con mucha plata. Lo entiendo. Pero no deja de ser una valoración y, más importante, una forma de acercar películas no tan conocidas y con un perfil más de nicho al gran público. Y me avergüenza un poco decirlo, pero yo conocí Aún Estoy Aquí gracias a los Oscars. Así que... hay un paralelismo interesante entre Argentina y Brasil cinematográficamente hablando. Aún Estoy Aquí fue la primera película brasilera en ganar un Oscar, y la primera película argentina en ganar un Oscar fue La Historia Oficial, otra gran obra que habló sobre la dictadura y cómo azotó al país. Pero de eso voy a hablar más adelante. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Aún Estoy Aquí con todo lo que vengo hablando? Esta es la historia de una familia, los Paiva, una familia completamente normal que vive su vida en la Brasil de los años 70. Todo empieza bien, con sus roces y sus cosas, pero mayormente la historia de una familia modelo viviendo su vida, hasta que en un momento, alguien toca su puerta. Aún Estoy Aquí puede parecer una película sobre la búsqueda, pero realmente es una historia sobre no olvidar. Es la odisea de una madre que deja su vida de lado para encontrar y después honrar la desaparición de su esposo, a la par que tiene que seguir siendo una madre y cuidar a sus hijos. Algo sublime que esta película hace es la construcción de su ambiente. Vi pocas películas donde el ambiente va a ser tan cálido y familiar para después contrastarlo con el terror y la desesperación. Esto es otro concepto que Robert McKee desarrolló en su libro Guión. Lo define como el cambio de polaridad emocional, que básicamente es el contraste de los acontecimientos positivos y negativos. Cada escena debe tener un cambio de polaridad. Si no lo hay, puede que una escena no tenga el impacto y probablemente sea innecesaria. Hay una construcción emocional en base al recuerdo y la nostalgia que es muy impactante. Pasan muchos años en la película y la mirada hacia el pasado siempre es una constante, pero no es intrusiva, siempre tiene un valor de reflexión. Una escena muy simple que me pegó mucho en su momento fue la charla entre dos de los hijos de la familia sobre, en qué momento aceptaron la desaparición de su padre. Es una escena que se siente tan natural, en el sentido de que no es una escena dramática de los personajes abriendo su corazón y llorando su pérdida. Es una charla de un tema que, aunque duela, ya ha pasado y llovió mucho desde entonces. Otra escena más dramática, pero que también tiene una carga con el sentimiento de cerrar ciclos, es cuando venden la casa. De nuevo, sí, es una mirada nostálgica hacia el primer acto, esos momentos de familia que quedaron atrás, las cenas, la convivencia,
todo eso quedó atrás, y en ese contexto encaja de maravilla, ya que bueno, siguen siendo niños, el dolor todavía es algo reciente. De todas maneras, Aún estoy aquí no sería lo mismo sin Fernanda Torres. Su personaje desborda humanidad y es un gran ejemplo de cómo buena escritura y buena actuación van de la mano. Eunice Paiva es un personaje que ante todo es una madre. Y durante toda la película su objetivo y lo que la hace seguir peleando es cuidar a sus hijos y hacer justicia por su esposo. Me encanta cómo está manejado el conflicto. Empieza siendo algo de fondo que interactúa con los personajes de manera más discreta, hasta que les explota en la cara. Cuando se las llevan y empiezan a interrogarlas, tanto a madre como a hija, da paso a una de las secuencias más agobiantes de la película. Pero vamos a meter un poco de contexto. Latinoamérica de los 70, en países como Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y la ya hablada Brasil, vivió lo que hoy llamamos dictadura. En su momento los militares lo denominaron proceso de reorganización nacional, por lo menos en Argentina. Fue en un periodo de mucha represión política y social. Murió mucha gente, amigos, vecinos, familias. En Chile se tienen registrados más de 40.000 homicidios y en Argentina 30.000 personas y más de 400 bebés están reportados como desaparecidos. Es un capítulo muy oscuro de nuestra historia, donde el miedo y la incertidumbre reinaban y, como dije, es la gran constante del cine latinoamericano. Podemos verlo en películas como La historia oficial, 1976, La noche de los lápices y la ya mencionada Aún estoy aquí. Todas películas que tienen un propósito en común: no olvidar. Volvemos una vez más a esa mítica frase: inmortalizar. La función del arte, y no solo del cine, con respecto a la dictadura, es rememorar y recordar. Político. Voy a cantar canciones políticas. Porque le rompí el culo a Videla. Yo que lo bajaron. Y ahora se va a tener que bajar y me chupa bien la merda. Claro que Vietnam, que en ese caso sí se puede considerar un trauma. Este periodo para Latinoamérica es una reivindicación. En otros países, películas como Machuca, de Andrés Wood, Post-Mortem de Pablo Larraín, por parte de Chile. En Uruguay, El baño del Papa, de César Charlotte y Enrique Fernández, se han encargado de retratar cómo se vivió el conflicto en sus respectivos países. Pese a eso, hay algo que sí es sumamente remarcable: el alcance cultural que estas obras tuvieron. La dictadura sirvió mucho de censura, cayó a todas las corrientes artísticas y de expresión, impidiendo que el resto del mundo supiera lo que estaba pasando acá adentro. Con el paso del tiempo y el deterioro del gobierno de facto, surgieron más y más obras que cuestionaban y exponían a los militares. Que hoy en día vivimos en un mundo donde Argentina en 1985, La historia oficial y Aún estoy aquí, hayan llegado hasta los Oscars, el más grande premio de cine a nivel mundial, es un logro inmenso. Poder difundir un capítulo tan oscuro de nuestra historia y que tenga peso en el esquema global es un avance impresionante. Perdón por ser redundante, pero nunca más, no es una frase que se haya dicho porque sí. Rememora todo lo que estuve diciendo. Hay otra cosa que hace referencia a esto dentro de Aún estoy aquí. En la película se hace mucha referencia a la idea de grabar, guardar recuerdos. Cuando la hermana mayor sale con su amigo, graba el momento. Un recuerdo simple y en el momento anodino, pero que después va a tener mucho más peso. Cuando se van de la casa también lo filman, también ven las grabaciones que su hermana les manda desde Europa, y el final de la película termina con una grabación, y más importante, una foto. Pero en el momento donde Eunice está viendo las noticias sobre los desaparecidos y hablan de su esposo, caemos en cuenta que ella ganó. El recuerdo de Rubén Paiva sigue vivo en la gente que no olvidó lo que hizo y quién fue. La película termina con una foto que en el momento, de nuevo, parece anodina, pero que en un futuro tendrá propósito y un significado, porque el recuerdo es algo que va creciendo y evolucionando con el paso del tiempo. No pueden desaparecer.